La paz de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, que Dios les bendiga. Deseamos que el Señor derrame sobre ustedes sus más ricas y preciosas bendiciones. El día de hoy vamos a terminar el primer libro de Samuel en su capítulo 31. Daremos lectura en sus 13 versículos. Y así estamos concluyendo este libro de Samuel. Esperamos con la ayuda de Dios que la próxima semana podamos iniciar un nuevo libro o una nueva carta o un nuevo evangelio. No se lo pierda, el lunes daremos inicio para que el Señor siga hablando a nuestra vida y cumpla su propósito en nosotros conforme a su bendita palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por enviarnos sus saludos, por enviarnos sus comentarios, por hacernos saber de dónde nos acompañan. Es muy grato saber de usted y recibimos sus saludos con mucho agrado y con mucha gratitud. Reciba también usted un saludo de parte de todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas y le agradecemos sus oraciones por todo este equipo, este ministerio que día a día hace posible con la ayuda de Dios que las lecturas bíblicas matutinas estén presentándose a la hora indicada. Vamos a dar lectura en esta ocasión, como le dije, en el último capítulo del primer libro de Samuel, y así concluimos este primer libro. Dice la palabra de Dios: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Esto podríamos llamarle el trágico final de Saúl. Así es como termina este libro y este capítulo 31. Podemos ver, hermanos, que el primer libro de Samuel cierra precisamente, como le comento, con una tragedia. La muerte de Saúl y la de Jonatán, el amado amigo de David. Sin embargo, mayor tragedia es cuando uno vive neciamente y se enfrenta a la muerte sin Dios. El trágico final de Saúl es espejo de su vida, una escena triste y patética. Ya sabemos de la gigantesca ofensiva que los filisteos planeaban lanzar contra Israel.
Por la breve descripción de la batalla, parece que la ejecutaron con la velocidad de un rayo. Las fuerzas de Israel no tuvieron oportunidad alguna frente a la caballería y a los arqueros de las ciudades filisteas. Los hombres de Saúl, dice la Biblia, que huyeron atemorizados hacia la parte alta del monte Gilboa, y al dar la espalda en su huida, eran derribados por los bien dirigidos flechazos de los filisteos. Con los muertos esparcidos por todas partes de las rocosas laderas del monte, la derrota era total. Sin poder evitarlo, Saúl vio que sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Melquisúa, caían en el combate, mientras que él mismo yacía críticamente herido en medio de la masacre. Atemorizado, Saúl le pidió a su escudero que le quitara la vida. No quería que los paganos filisteos dieran con él y lo vejaran y se burlaran de él. Pero al igual que David, este joven lo reconocía como ungido del Señor y no quiso tener nada que ver en poner fin a los días del rey. Reconoció también que solo el Dios que da la vida tiene derecho a decidir su final. Seguramente esto pensó el escudero. En un último acto de desesperación, dice la Biblia que Saúl se echó sobre su espada y se dio muerte. Sus palabras postreras revelan algo al respecto. Él dijo: para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y se burlen de mí. Queridos hermanos, qué trágico. Su última preocupación de Saúl estaba centrada en su imagen pública y no en sus relaciones con Dios. Aún estando frente a la muerte, no ofreció una oración de arrepentimiento y pesar por una vida malgastada, ni una petición de ayuda, ni llanto por el perdón. Habiendo vivido neciamente, no se hizo sabio al final, como algunos de la misma manera imaginan su vida, como algunos tristemente así terminan su vida de una manera necia, sin hacer una oración de arrepentimiento delante de Dios. Notamos que atemorizados ante el final del rey de Israel, su escudero también se echó sobre su espada y murió. No son estos los únicos suicidios que se registran en la Biblia, pero ilustran el error de cometer suicidio, que no es un problema pequeño en la actualidad. Muchos que como Saúl enfrentan las presiones de la vida, ven el suicidio como la única salida a sus problemas. Pero el suicidio es un acto de desesperanza que niega la participación de Dios en la vida de esa persona. Algo anda mal cuando tantos jóvenes en nuestros días ven el suicidio como la respuesta a sus problemas, que creen que el suicidio les resuelve todo, pero no es así. Sabemos que el suicidio no resuelve nada, al contrario, empeora las cosas. Notamos también en esta lectura que cuando la gente de las poblaciones vecinas vio a los ejércitos de Israel huyendo, abandonaron sus casas y sus hogares tratando de salvar su vida, mientras que los filisteos se adueñaban de lo que habían abandonado. Al día siguiente de la batalla, cuando los vencedores despojaron de cuanto tuviese valor a los cadáveres de los caídos, dieron con los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos. Manifestando lo impío de su carácter, le cortaron la cabeza a Saúl, la llevaron con partes de su armadura a los templos de sus dioses para una pública exhibición. Finalmente, dice la Escritura que la cabeza de Saúl fue colgada en el templo de Dagón. Queridos hermanos, esto hablaba de que los filisteos sentían una superioridad de su pueblo hacia Israel y también de sus dioses sobre el Dios de Israel. Posteriormente, vemos que como un acto de indignidad final, ataron los cuerpos de Saúl y sus hijos a las murallas exteriores.
una ciudad fortificada a unos 19 kilómetros al sur del mar de Galilea, para que se corrompieran allí y sirvieran de alimento a los buitres. Queridos hermanos, así es como termina la vida de este rey, que en un inicio fue elegido por Dios, pero que por sus malas decisiones, por su mala conducta y por su dureza de corazón, terminó en una tragedia. Esto nos enseña que realmente cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un cambio de vida y se sigue por la misma senda de la necedad, se terminará en un triste final. Queridos hermanos, debemos orar en esta mañana, y si algo nos ha enseñado el Señor en estos capítulos del 1 al 31, no debemos olvidarlo, porque ahí está el ejemplo. Ahí tenemos dos vidas, el ejemplo de la vida de Saúl y el ejemplo de la vida de David, que posteriormente continuaremos con la ayuda de Dios en el segundo libro, y veremos también cómo se desarrolla la vida de este hombre David, que también con sus altibajos, pero definitivamente tuvieron un final diferente. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que usted y yo tengamos un final que agrade al Señor, que podamos terminar nuestra carrera, que podamos agradar a Dios hasta el último instante de nuestra vida. Y para eso necesitamos más que buenos deseos. Necesitamos crucificar nuestro yo todos los días, entregarle al Señor todo lo que somos sin reserva y obedecerle a Él totalmente. Y para ello necesitamos a su Espíritu Santo en nuestra vida. Que sea Él quien moldee nuestra vida, nuestro carácter, y que sea Él quien dirija nuestros pasos a través de su palabra. Oremos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias que nos permites aprender de ella. Ayúdanos, Señor, para retenerla en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, viva y eficaz y traspasa nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Toma nuestra vida. Permítenos, Señor, correr la carrera. Toma tu iglesia, toma tu pueblo, toma a tus siervos, a tus siervas, toma a todos los que te servimos. Estamos en tus manos, Señor. Te pedimos por las necesidades de todo tu pueblo, de tu iglesia, por los que están enfermos, por los que están pasando por pruebas, por tribulaciones, por los que están pasando por una pérdida de un ser amado. Abrázales, mi Señor, y susténtales. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, ya sea que sea por la mañana, por la tarde o por la noche que nos está escuchando. Nuevamente, deseamos que Dios derrame de sus más ricas y preciosas bendiciones. Y recuerde que de lunes a viernes aquí le esperamos, con la ayuda de Dios, con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, deseamos y oramos que tenga un inicio de fin de semana bendecido y en victoria en Cristo Jesús. La paz de Dios.